UNED Derecho, audioclase. En el mundo del derecho tratamos a continuación uno de los procedimientos especiales de la expropiación. La expropiación urgente, con la ayuda del profesor de Derecho Administrativo Diego Cámara del Portillo. Vamos a analizar cuáles son los trámites que establece el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y cuándo se aplica este procedimiento especial. Buenos días y bienvenido, profesor Cámara. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? En primer lugar, ¿nos puede explicar en qué consiste la expropiación urgente? Bueno, la expropiación urgente es efectivamente, como muy bien ha dicho, un procedimiento especial, aunque la ley no lo incluye en el título dedicado a los procedimientos especiales, que contempla otros procedimientos distintos, como es la expropiación por zonas o grupos de bienes de valor histórico arqueológico, por incumplimiento social de la propiedad. Son procedimientos, diríamos, más residuales en cuanto a su aplicabilidad en relación con el procedimiento de la expropiación urgente, que como veremos se ha acabado por convertir casi en el procedimiento ordinario si atendemos al número de expropiaciones que se llevan a cabo a través del procedimiento de urgencia. En esencia, consiste el procedimiento de la expropiación urgente en una inversión, en una alteración de las fases del procedimiento general o el procedimiento ordinario de expropiación forzosa, que, como sabemos, el ordinario debe iniciarse con la declaración de utilidad pública o interés social. Inicialmente esto debía hacerse por ley del Parlamento. La ley de expropiación forzosa establece que esta utilidad pública se encuentra implícita en todos los planes y obras del Estado, la comunidad autónoma, la provincia y el municipio, otros tipos de obras como las expropiaciones urbanísticas, y la verdad es que se ha ido mitigando la importancia de este trámite, que constituye la verdadera causa de la expropiación forzosa. Es decir, si se produce la expropiación es por un motivo, por una causa. Si desaparece, da lugar al derecho de reversión por parte del expropiado. Efectuado ese trámite de declaración de utilidad pública, ya digo, excepcionalmente por ley para este supuesto, lo más común implícita en determinados planes de obras, se inicia el procedimiento administrativo propiamente dicho con el acuerdo de la necesidad de ocupación, que es un acto administrativo que singulariza los bienes concretos estrictamente imprescindibles para la finalidad pública que persigue la expropiación. Hay un procedimiento, el beneficiario de la expropiación debe formular una relación, una enumeración de los bienes a expropiar, se abre un periodo de información pública durante 15 días, resuelve el subdelegado del gobierno y este acuerdo pues inicia el procedimiento de expropiación propiamente dicho, lo que tiene importancia en cuanto a la fecha del plazo del dies a quo para contar el plazo de los 6 meses que, sin haberse producido el pago, determina el pago por la administración de los intereses de demora. La fecha de inicio del expediente expropiatorio es la fecha del acuerdo de necesidad de ocupación. La ley de expropiación forzosa establece un recurso de alzada especial ante el Ministerio y decía en su redacción originaria que este acuerdo era recurrible en vía contenciosa. La jurisprudencia constitucional del Tribunal Supremo, en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva, ha dicho que este acto también es susceptible de recurso contencioso administrativo. Efectuado este trámite, se inicia el procedimiento de fijación, de determinación del justo precio, bien sea de mutuo acuerdo entre la administración expropiante o el beneficiario de la expropiación, el expropiado, o si no hay acuerdo, ante el juzgado provincial de expropiación. Determinado el justo precio es cuando la administración debe, o el beneficiario, debe proceder al pago, y una vez que se ha pagado la indemnización es cuando pueden, y no antes, tomarse posesión de los bienes expropiados. ¿En qué consiste la expropiación urgente? Pues que este trámite de la previa indemnización se pospone, se toma primero posesión de los bienes y después se determina el justiprecio tal y como establece el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. ¿Es la única fase que se altera, la del justiprecio, o las demás también? Sí, se alteran, está muy bien formulada la pregunta, porque se alteran más fases, ¿verdad? La declaración de utilidad pública debe estar genéricamente establecida en una ley, igual que el supuesto anterior, pero, por ejemplo, la necesidad de ocupación que llevaba ese procedimiento, que es distinto a la necesidad de ocupación, es la que sirve para determinar que son necesarios estos bienes y no otros, que no hay bienes que se ocupen innecesariamente, o incluso en ese trámite de información pública pues pueden formularse alternativas, es decir, oiga, es mejor expropiar este bien que no este otro, ¿no? Bueno, pues ese procedimiento para determinar la necesidad de ocupación desaparece.
de tal manera que la necesidad de ocupación de los bienes se entiende implícita en el acuerdo, ya sea del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, que declara la urgente ocupación de los terrenos. Esta es la primera especialidad que establece el artículo 52, apartado primero de la Ley de Expropiación Forzosa. Tras ello, se notifica a los afectados para el levantamiento del acta previa a la ocupación que se hace sobre la finca, sobre los terrenos afectados. Deben ser emplazados los expropiados con al menos 8 días de antelación. Sobre el terreno se levanta el acta previa a la ocupación con la presencia del representante de la administración expropiante, asistido del perito de la administración y del alcalde o el concejal del término que delegue el alcalde del término municipal donde radiquen los bienes. También deben asistir los propietarios afectados, los expropiados, que pueden hacerse acompañar de un notario y de un perito. Y ahí se levanta el acta sobre el terreno donde deben, dice la ley, hacerse constar todos los datos útiles para determinar los derechos afectados, sus titulares, a ver quién pertenecen, si coinciden o no con los que figuran en el registro de propiedad del catastro, el valor económico y los perjuicios derivados de la rápida ocupación de la finca. Una vez levantada el acta previa a la ocupación, se formula en la administración la hoja de depósito previo a la ocupación, que se formula con arreglo a valores fiscales, ¿verdad? Nos dice el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, que regula la expropiación urgente, que será el depósito equivaldrá a la capitalización del interés legal del líquido imponible, es decir, valores fiscales que no valores reales. Asimismo, determina la Administración los perjuicios por rápida ocupación y una vez consignado el depósito, o abonado en el supuesto de que lo quiera recibir el expropiado renunciando a los intereses, se procede a la inmediata ocupación de los bienes. Esa es la alteración decisiva. Se consigna el valor fiscal, pero inmediatamente se pueden ocupar los bienes. Y solo después es cuando ya se tramita el expediente de justiprecio. La última especialidad, según dice la ley, es que la fecha de inicio del expediente, a efecto del cálculo de los intereses de demora, es el día siguiente a la ocupación. Así pues, la alteración se alteran otros trámites del procedimiento ordinario, pero la fundamental es que primero se ocupan los bienes y después se fija el justiprecio y se indemniza al expropiado. ¿Y cuándo se aplica el procedimiento especial para la expropiación urgente? Bueno, la Ley de Expropiación Forzosa, todavía vigente, ¿verdad?, del año 54, tanto en su exposición de motivos como en el artículo 52, dice que es un procedimiento excepcional. Habla de que excepcionalmente y mediante acuerdo del Consejo de Ministros podrá declararse la urgencia. ¿Qué ha sucedido en la realidad? Pues que en muy poco tiempo después de aprobarse la ley, esta excepcionalidad ha desaparecido y ha terminado por convertirse la expropiación urgente en el procedimiento ordinario, podríamos decir, de expropiación, y el procedimiento ordinario en el verdadero procedimiento excepcional. Así lo ha destacado la doctrina científica, ¿verdad? Por ejemplo, el profesor Parada, que ha acabado desplazando el procedimiento ordinario. Y esto se produjo a los pocos años de entrada en vigor de la propia Ley de Expropiación Forzosa del 54. Y esas son las razones que explica que la propia Constitución española, cuando reconoce el derecho a la propiedad y habla de la expropiación, ya no habla de la previa indemnización. Esto no fue un error del constituyente, sino que es deliberado, ¿no? Cuando dice el artículo 33.3 de la Constitución española, nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Ya no se dice previa a la correspondiente indemnización, pues como decían constituciones españolas anteriores, por ejemplo la de 1869 o la de 1876. El constituyente lo que vino a hacer es reflejar un estado de cosas, es decir, las reglas de la expropiación urgente, no hay previa indemnización, pues no exijamos la previa indemnización. La consecuencia de esto pues es que hay una cierta disminución, una evidente disminución de las garantías del expropiado, ¿no?, que vienen a sumarse a otros cambios legislativos que también han ido restando garantías. El más importante, ¿verdad?, y como destaca pues, el profesor Parada, es la absoluta marginación del juez civil en el procedimiento de expropiación. En los orígenes decimonónicos de la expropiación forzosa era el juez civil el que tenía que la última palabra a la hora de fijar el justiprecio y una vez pagado el justiprecio declaraba la transferencia de la propiedad a la administración. Y este sistema pues se resucita en Francia
a partir de una ley del año 1962. Sin embargo, en España, pues desde la ley del 54, el juez no interviene en absoluto, el Poder Judicial, el procedimiento de expropiación, con carácter previo, sí evidentemente a posteriori. Toda esta garantía se sustituye por el recurso contencioso administrativo que cabe interponer a posteriori frente al acuerdo de fijación del justiprecio o ese pieza separada del procedimiento como es la necesidad de ocupación. El segundo cambio, que minora gravemente y mucho más gravemente todavía que el anterior las garantías del expropiado, es la admisibilidad de las expropiaciones legislativas singulares. Permitir que el legislador, por ley de caso único, pueda decretar la expropiación de un grupo de bienes, tal y como sucedió en la expropiación del grupo Rumasa, pero ha habido algún otro supuesto posterior, ¿verdad? ¿Y por qué esto disminuye garantías? Entre otras razones, porque deja al particular indefenso sin posibilidad de interponer recurso alguno, ya que contra una norma con rango de ley el particular no puede interponer recurso de amparo. Es decir, eso además de suponer, como ha destacado la doctrina, una alteración de la división de poderes, la función del Poder Legislativo no es administrar, no es expropiar, pues básicamente deja al afectado sin posibilidad de recurrir ninguno de los trámites del procedimiento de expropiación, aunque lo declaró constitucional la polémica sentencia constitucional 166-86, pero bueno, esto es así. La verdad, profesor Cámara, es que ha pintado un paisaje algo pesimista en cuanto a las garantías del propietario frente a una expropiación urgente. ¿Hay alguna buena noticia para terminar respecto a esto? Pues sí. ¿O en general con la expropiación urgente? Yo creo que sí, ¿verdad? Que ahí yo he estado buscando la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo y la verdad es que, bueno, pues he encontrado dos sentencias bastante recientes, una de 20 de octubre de 2008, hace unos meses, otra un poquito anterior, de 8 de febrero de 2003, donde el Tribunal Supremo entra a controlar decididamente de si concurre o no la excepcionalidad que justificaría la urgencia. Son sentencias que creo que sí que son una buena noticia, es decir, no sería urgente todo lo que la Administración tenga a bien declarar como urgente, sino que deben concurrir verdaderas razones de urgente, al igual que tampoco se consideraría implícita la utilidad pública e interés social en todo aquello que la Administración dice, bueno, es que esta ley establece que está implícita la utilidad pública, ¿no? Así dice, por ejemplo, una de estas sentencias del Tribunal Supremo, en concreto la de 20 de octubre de 2008, y cito literalmente, dice, otra cautela del procedimiento expropiatorio radica en la fijación y en el pago del justiprecio expropiatorio, y aunque la garantía constitucional no exige que sea anterior a la privación singular que la expropiación comporta, sentencia del Tribunal Constitucional 166-86, esa criticable del caso Rumasa que hemos citado, dice, aunque eso no lo exija la Constitución, el legislador ha querido que tal constituya la pauta normal, diseñando un procedimiento general en el que, tras concretar en bienes específicos la causa de la expropiación mediante la declaración de la necesidad de ocupación, los tasa y valora para proceder a continuación del pago del justiprecio y a la toma de posesión, no antes, dice el Tribunal Supremo, artículo 59 de la ley. Solo por excepción, el siguiente artículo admite la dispensa de la regla general del previo pago en los casos urgentes debidamente justificados. Y así en este caso, pues declara el Tribunal Supremo que una expropiación que tenía por objeto la ampliación de la línea férrea, la ley que se invocaba de transportes por ferrocarril, no llevaba aparejada la declaración de utilidad pública, ni estaba justificada, ni la urgente ocupación aparece plenamente ajustada a derecho. Esta es una sentencia, creemos, importante, al igual que lo es otra en el mismo sentido del año 2003, que también termina diciendo, no resulta pues tampoco justificada la excepcionalidad del procedimiento seguido, al no haberse examinado las circunstancias y características de la instalación en relación con su incidencia medioambiental. Yo creo que la buena noticia y el camino pues debe ser este, decir que puede haber expropiaciones verdaderamente urgentes, de acuerdo, adelante,
pero que no puede considerarse urgente todo lo que decida la Administración, a lo mejor simplemente por razones presupuestarias, porque es más sencillo consignar en un ejercicio económico a valores fiscales para luego mucho después indemnizar. Es decir, no cabe acudir a esta expropiación urgente para solventar ese tipo de problemas, sino hay que dejar la urgencia para lo que verdaderamente es urgente, y las demás expropiaciones debieran seguir el procedimiento ordinario, tal como parece establece claramente el Tribunal Supremo en esta reciente corriente jurisprudencial, entrando a controlar si la urgencia está o no debidamente justificada. Entonces, la urgencia normalmente en la expropiación es por cuestiones presupuestarias. Entiendo que muchas veces lo es, ¿verdad? Que no es tanto, hay supuestos y supuestos, y habrá supuestos, como digo, en que efectivamente hay una verdadera razón de urgencia, pero otras veces este vicio de acudir sistemáticamente a la declaración de urgencia a lo mejor responde simplemente a que, como la determinación del justiprecio se pospone a un momento posterior, pues decir, bueno, pues en este ejercicio económico no tenemos los recursos suficientes para pagar el justiprecio, pues se hace la consignación a un valor inferior al valor fiscal, y ya en un ejercicio posterior el gobierno que esté en ese momento, la responsable de la administración, pues ya tendrán que hacer frente al justiprecio que determine el jurado provincial. Profesor Cámara, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado a conocer un poco más cuál es este procedimiento especial, cómo es la expropiación urgente, sus trámites y su aplicación, la aplicación del procedimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.